Muy buenas tardes, queridos fanáticos. Qué placer nuevamente estar con todos ustedes a través de Instagram Live de @superdeportes 2020. Hoy con doble tanda, doblete el batazo. El día de hoy, en horas de las 4 de la tarde, estuvo mi compañero José Gregorio Pinto conversando con Friedman Álvarez y ahorita tenemos la oportunidad y el placer de conversar con Jesús López, haciéndole honor a lo que es esta semana del periodista con estos dos invitados de lujo. Vamos a esperar hacer el contacto con un poco de lo que es su carrera y por supuesto la actualidad del deporte a través de Super Deportes, valga la redundancia, 2020. Buenas tardes, Jesús. Qué placer tenerte y agradeciendo, ¿no? Por supuesto, nuestra invitación acá y tenerte acá en Super Deportes 2020. Bienvenido. ¿Me copias? Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por siempre estar atento a la información y sobre todo, bueno, para conocer algo más de nosotros, ¿no? Los que trabajamos, los que Sí, tenemos así la dicha es. de trabajar en deporte. Así es, Jesús. Bueno, lamentablemente todo lo que estamos viviendo no ha sido nada fácil, pero todo lo que hacemos vía en la comunicación, gracias a herramientas como esta, nos ha dado la oportunidad de mantener a la gente informada, ¿no? Oye, ha sido una herramienta inédita, ¿viste? No pensábamos que los Instagram Live iban a ser tan, pero tan beneficiosos en una época. Y mira, realmente ha sido así. Una época donde la información ha sido escasa, donde hablar de deporte era hablar o del pasado o de especulaciones del futuro. Termina siendo una bendición conocer al pelotero, conocer al periodista, conocer al futbolista, al deportista en general, y vaya qué cantidad de cosas se dijeron, ¿no? Qué cantidad de anécdotas y hasta trapitos salieron por ahí. Sí, sin duda alguna. Esto ha sido una herramienta importante para mantener informados y vaya anécdota como la caja de decir que ha hecho, ¿no? Estos Instagram Live. Jesús, haciéndole por supuesto honor a lo que es esta semana del periodista, tuvimos ahora a las horas de las 4 de la tarde un invitado especial también, Friedman Álvarez, estuvo con José Gregorio Pinto. Ahora tenemos el placer de tenerte acá. ¿Cuántos años ya haces vida en la comunicación, Jesús? Oficialmente, ya desde el 2007, 2007 fue que comenzamos. Estamos hablando, bueno, ya de una buena cantidad de años, ¿no? Unos 13 años aproximadamente. Pero bueno, el sueño empezó desde niño, desde muy niño. Yo veía el deporte y no lo veía bueno, por el juego, por lo que estaba sucediendo en la cancha, sino inicialmente yo veía los juegos por el narrador y por el comentarista, para analizarlo, para aprender y bueno, era una vocación de niño, sin duda. Y es una pasión. A veces muchos comunicadores coinciden con que tomaron la comunicación social para estar ligados al deporte, porque fueron, si se quiere, deportistas frustrados porque no alcanzaron algún sueño, pero tú lo hiciste de manera de vocación desde niño, te llamaba la atención ya la comunicación, Jesús, me comentas. Siempre me gustó el deporte, practicar el deporte. Yo practiqué fútbol a los 4 años, luego me cambié a la natación, pasé por el baloncesto, estuve en esas compoticas, bueno, ya era más grande, ¿no? Esas categorías infantiles de cocodrilos de Caracas, ahí en la Cota 905. Luego pasé al béisbol, jugaba en Cotiza, bueno, en fin, era fiebre el deporte, pero nunca fue mi sueño ser deportista profesional, sino utilizar el deporte como distracción y sobre todo para esto, para analizarlo. Siempre fue para mí un sueño ser periodista deportivo, sobre todo narrador deportivo. Wow, Jesús, y actualmente haces vida en Meridiano Televisión, una planta televisiva que, si hacemos un repaso de todas las figuras que han pasado por allí, Alex Candela, Richard Méndez, Toma Papá, quienes hacen vida en el extranjero y están colocando el nombre de Venezuela muy en alto, Beto Perdomo, José Visconti, que en paz descanse, y ahora tú formar parte de esa planta televisiva y ser una de las figuras principales actualmente. ¿Qué significa eso para ti, Jesús? Sabes que Meridiano fue como un segundo aire, ¿no? Fue un resurgir.
porque ustedes saben, mi carrera de educador siempre la prioricé, en realidad. En el 2008, específicamente 2007, mejor dicho, cuando la Copa América de Venezuela, llegué a Sport Plus, Correcto. estuve en la televisión con Francisco Blavia, estaba Ignacio Benedetti, Carlos Domínguez, un equipo bien formado y yo estrenándome allí entre todos esos monstruos. Y Sport Plus fue una experiencia de un año. Hubo una segunda etapa 2 años después, pero luego de allí pasé a ser ancla igual de DirecTV Sports, pero años después, año 2016, 2017. Pero en Correcto. realidad sentí que Meridiano es el lugar donde más las personas están pendientes oye, del periodista venezolano. Ni en Sport Plus, ni en DirecTV sentí el crecimiento o que la gente estuviese allí tan pendiente de la labor de uno como ahora en Meridiano Televisión. Y eso que estamos hablando, y no es secreto para nadie, que en Meridiano pues no están aquellas horas de transmisiones deportivas constantes, pero eso no hace que Meridiano siga siendo una referencia en el deporte venezolano y que todavía el venezolano esté muy atento a lo que pasa en Meridiano Televisión. Aquí haciendo el esfuerzo entre tantas adversidades, hemos llegado, sí, ciertamente a ascender, a alcanzar logros que apenas están comenzando, no son logros definitivos. Correcto. Estamos hablando de logros momentáneos que bueno, para una persona ambiciosa no son nada, ¿no? Y bueno, realmente estoy muy complacido por lo que se ha logrado allí, pero yo siento que todavía no es nada. Y no es una carrera fácil, Jesús. Todo lo que hacemos vida en la comunicación, evidentemente, sabemos que a veces tiene sus traspiés, hay a veces dificultades, y es una carrera muy difícil. ¿Quién ha sido esa persona que en la vida de Jesús López que lo haya motivado, o ese periodista que te da una palmadita en momentos difíciles y te diga, Jesús, haz lo mejor, haz esto, esos consejos que siempre son importantes? El periodista que más me inspiró a estar en el fútbol, porque yo antes era amante más del béisbol que del fútbol, eso lo saben pocos. Sucedió a los, 14 años, más o menos, que yo escuchaba los juegos del Caracas Fútbol Club por la radio y José Manuel Vieira estaba narrando los juegos. Y yo escuchaba los juegos porque los narraba José Manuel Vieira. Y yo decía, algún día quiero ser como José Manuel Vieira. Al final terminamos trabajando juntos en el circuito radial de Atlético Venezuela y siempre ha sido un consejo excepcional, ha sido uno de los pocos mentores, ojo. Yo he tenido la fortuna de trabajar con muchas personas, muchos buenos profesionales, pero también tengo que decir que pocos han llegado a ser ese mentor que trata de ayudarlo a uno. Cada quien pues trata de mejorar por sí solo, pero pocos son los que tienen esa vocación, como José Manuel Vieira. Y también tengo que nombrar a Francisco Blavia. Cuando estuvimos en Sport Plus, compartimos no muchas transmisiones tampoco, pero yo nunca voy a olvidar esos consejos tan puntuales que empezando, Francisco Blavia me dedicó, me dio en su momento. Y es una persona perfeccionista y yo creo que fui heredando esa parte de él, tratando de buscar la mayor limpieza posible en pantalla y no voy a olvidar nunca tampoco a esos consejos de José Manuel Vieira. Pero de verdad, mentores no sobran. Grandes profesionales, muchísimos, pero alguien que te haya dejado esa semilla, yo creo que en principio los nombro a ellos dos. Wow, y que por cierto, a José Manuel Vieira lo vamos a tener también acá, a través de Super Deportes 2020, estará compartiendo con Juan Duarte, periodista también que radica actualmente en Perú, y vamos a tener ese placer, así que no se lo pueden perder. Uno de los periodistas, como ya lo nombró Jesús, importantes, con Juan Duarte. Bueno, Jesús, también ya se conecta mucha gente por acá. Uno de tus compañeros te dice, te quiero, Jesus, Oliver de Alvarado. Oliver. Sí, ¿cómo te va, Oliver? Un abrazo. Siempre pendiente, Oliver. Sí, también se conecta José Gregorio Pinto, Francisco Pancho López, José Ladera, mucha gente pendiente, Ricky SF13, también está conectado por acá el profesor Leonardo Lara, quien es el director técnico de la Sub-17
femenina de Venezuela, que también lo tuvimos por acá, con una grata conversación. Bueno, Jesús, ya aquí nos comenta Francisco Pancho López, José Manuel Vieira, mañana a las 11 a.m., así que atentos. Qué bueno, qué excelente, no me lo pierdo. Cada vez que puedo aprender de él, porque es de los pocos periodistas, de los pocos comunicadores, que son realmente dedicados a no fallar en la dicción. A veces nos ocupamos a ser expertos en fútbol o ser, aprender más del área en específico, pero la forma de transmitir, la forma de comunicar, también es tu imagen. Y eso no todo el mundo lo toma en cuenta. Por eso es fundamental esa conversación con José Manuel Vieira. Cuéntenle las heces que falla José Manuel Vieira hablando. No falla. Es un fenómeno. Buen dato, Jesús, buen dato. Vamos a estar muy pendientes, tomando en cuenta que él está en España y la diferencia horaria, por eso va a ser a las 11 de la mañana. Así que atentos. Y sin duda, Jesús, que como tú lo decías, una carrera nada fácil, y a veces, tomando en cuenta lo que tú dices, la adicción, porque muchas veces pasa que la persona que te está oyendo, bien sea en radio o te está leyendo algún artículo en la prensa escrita o te está viendo a través de la televisión, muchas veces sabe más que el comunicador, porque es un fanático y siempre está pendiente del deporte, y es una carrera que uno siempre tiene que estar en constante aprendizaje y siempre tomar en cuenta los consejos, siempre van a ser válidos para esta carrera, Jesús. Sabes que yo alguna vez tuve la oportunidad de ver el video de una entrevista que le hicieron a Hernán Crespo, delantero de Selección Nacional de Argentina, quien dijo: me voy a atrever a darle un consejo a los periodistas. El propio futbolista. Correcto. Si ustedes estudiaron en la universidad, tienen un vocabulario que debería ser amplio y se prepararon para hablar y servir como imagen ante la gente, ¿por qué no utilizan términos en el fútbol para enseñar, para educar? A mí me marcó eso, porque es real. Eso, yo respeto mucho el coloquio de muchas personas y no está mal. Eso pega, eso cala en muchas personas. Pero yo creo que nosotros deberíamos aprovechar el deporte y la oportunidad enorme que nosotros tenemos frente a las cámaras, también para enseñar, para educar, para decir que el jugador a través de un anticipo le quitó la pelota al otro y no le robó la cartera. También, bueno, hablar de que el jugador se tuvo que ir al piso por la inercia y no se lanzó a la piscina. Es decir, ir siempre más allá y ser perfeccionista en ese término, en esos términos, en el lenguaje verbal, porque definitivamente tenemos un privilegio y tenemos que aprovecharlo. Es un mensaje que yo me llevo siempre respetando a las personas que tienen su estilo. Pero yo creo que tenemos que ser correctos a la hora de hablar. No, y eso nos damos cuenta, Jesús, a la hora de que tú cuando emitimos algún comentario, bien sea a través de las redes sociales, que ojo, son una herramienta de aprendizaje, pero también para destrucción, porque hay que saber usarla, y muchas veces expresamos algún comentario y mucha gente, cuando no les gusta o cuando ve un error, te critican y te hacen un hilo de muchos comentarios, y a veces eso también hay que estar muy pendientes con eso. Y yo creo que ya ese otro punto de las redes sociales es una realidad que está. No podemos pretender que todas las personas sean iguales. Uno, por supuesto, tiene que educar, tiene que insistir, pero ya uno tiene que saber convivir con eso. No estar todo el tiempo perdiendo, mensajes, tiempo, en quejarse de que la gente destruye las redes sociales. Ya es una realidad. Y hay que saberse adaptar, ser lo más inteligente posible, como para no caer en tentaciones mejor dicho, en provocaciones, y saber vivir con eso. Es una realidad que está y que no podemos nosotros obviar, ¿no? Sí, ¿no? Y a veces pasa también, Jesús, que cuando no tenemos una información veraz o corroborada de una fuente importante, y a veces uno coloca un comentario y si es falso, wow, vaya que la serie de comentarios negativos son increíbles. Increíble, es así. Hay personas que están esperando el error ajeno como para sacar las peores miserias internas que pueda tener. Es así. ¿Y qué podemos hacer?
Cada quien es diferente bueno, es eso, es convivir con eso. Al principio de esta carrera, cuando recibía una crítica, no dormía. Cuando alguien medio escribía algo, podía tener 20 comentarios de felicitaciones y uno de que la transmisión fue una porquería y yo no dormía, porque es propio de la inexperiencia. Ya con el tiempo, no quiere decir que uno no lo tome en cuenta, uno ya tiene como una especie de filtro, ¿no? Y uno sabe cuándo es malintencionado, uno sabe cuándo, a pesar de que no se sepan decir las cosas, la crítica va bien enfocada. Pero con el tiempo tú te vas curando. Eso es una realidad. Ese es el consejo para todas las personas que pueden estar empezando en las redes sociales o en el periodismo deportivo. Son objeto de señalamiento. Hay personas que están ahí esperando que te equivoques. Y lo peor no es eso, es que te vas a equivocar. En algún momento o te vas a equivocar o vas a decir algo que no va a complacer a un grupo de personas. Espera la crítica con inteligencia y no reaccione. Trata de sacar lo mejor de cada cosa. Ese es el gran reto que tiene cada uno. Un gran consejo ahí que nos estás dando, Jesús, sin duda alguna. Para irnos ya metiéndonos en materia deportiva, hemos visto que has estado muy activo por las redes sociales, tú en el Twitter, siempre te leo, esas noticias del fútbol. ¿Cómo ves el fútbol venezolano actualmente? Hay mucha todavía expectativa por lo que pueda pasar. Y no es sencillo, ¿viste? Lo que pueda estar pasando en este momento. Sencillamente porque hay muchas incertidumbres. Hay países que están luchando contra la corriente, y esa es la primera incertidumbre, los sanitarios. En Venezuela está creciendo el número de casos, así como en otros países como Estados Unidos, que no ha llegado todavía al pico descendente. Y con todo eso en Estados Unidos están luchando contra la marea y se decidieron a hacer vida normal, entre comillas, en el deporte. Mal por decir de alguna manera, porque hay muchas limitaciones en cada una de las disciplinas que se van a reinaugurar o a reestrenar. Pero en Venezuela hay una particularidad. En el fútbol, oye, no está muy claro, muy enfocado el asunto. Cada quien pareciera que va a su rumbo, cada quien tiene su objetivo, su interés particular. Y este enfrentamiento evidente, este dime se diría entre la federación y la liga, termina en exigencia de la federación cediendo, está claro, pero que se une a toda esta duda que vuelve a generarse por otra vez la extensión de la cuarentena en el país. Entonces, en realidad el ambiente no está claro. Hoy solamente 4 equipos han anunciado que están entrenando, cuando todos iban a comenzar a entrenar ayer lunes. Pero además hay otros detalles por allí implícitos, como por ejemplo que los equipos tienen que estar al día para poder comenzar. Ahí entra el rol de la agremiación de jugadores y hay que ver cómo va a suceder eso. Yo dudo que todos los equipos vayan a estar al día de aquí al próximo mes, porque la solvencia la darían al final de julio. Entonces, de verdad se va a aplicar eso. Hay muchas dudas, mucha incertidumbre, pero yo creo que es un momento transicional interesante que tenemos nosotros como periodistas, como personas que trabajamos en esta área, que ir viendo bien mesuradamente para ir informando la verdad, entre tanta incertidumbre. Sí, el primer equipo que tomó la iniciativa fue Metropolitanos, como tuvimos la oportunidad de apreciar en las redes sociales, que tomó esa iniciativa de retomar las prácticas. Pero el tema que yo creo, Jesús, que es el tema de licencia de clubes y si los clubes estaban al día. Y eso es un tema que obviamente, como tú lo acabas de decir, no sabemos si todos los equipos están al día y evidentemente yo creo que por allí es donde más se están enfocando para ver el arranque del fútbol. Prácticamente ningún equipo está al día en este momento, pero no tanto por no querer pagar, la gran mayoría no es porque no quieren, sí, correcto, porque tienen que establecer acuerdos con sus jugadores o porque están esperando la reactivación de las prácticas para ya comenzar a saldar esas deudas. En fin, es sencillamente un momento transicional que vamos a ver cómo se define de aquí al mes que viene, porque los jugadores están padeciendo, eso es una verdad. Nos ha llegado información de jugadores que están muy mal económicamente
precisamente por esto, sobre todo en la segunda división. Están pasando cosas que preocupan. Y segunda, tengo entendido, tiene en la mente, tiene en la idea de comenzar en septiembre, hacer un torneo de septiembre-diciembre, que no choque tanto en la época buena, en la época decisiva, con primera división. Entonces, se supone que primera termina en octubre y que segunda división comienza en septiembre. Entonces, son momentos que llama a siempre la mesura y el acuerdo. Eso es lo más difícil, ¿no? Pareciera de lograr, que haya un acuerdo, que haya una opinión conjunta, que haya, oye, ese amor por lograr las cosas de esencia, más allá de intereses particulares. No, y eso lo pudimos apreciar, Jesús. En principio, la federación da por terminado el torneo que ya había iniciado, sacó su propia propuesta, luego la liga no estaba de acuerdo con la decisión que había tomado la federación y luego, bueno, se reunieron, hubieron algunas propuestas, la mayoría de propietarios y los gerentes de equipo también propusieron algo, los jugadores, pero hasta ahora lo más difícil, lo que tú acabas de decir, es el acuerdo y eso es lo que también tiene frenado un poco el arranque, ¿no? del torneo. Yo creo que tiene que llegar al acuerdo. La última reunión se dieron pasos hacia el acuerdo. Hay que ver si todos los equipos van a firmar las cartas, si todos van a estar solventes. Yo creo que se dieron pasos. El asunto está en que hay dudas. Ahora, Jesús, ya parece que la propuesta que está más adelantada es la de comenzar en octubre, 18 jornadas, ida y vuelta, perdón, una sola jornada por equipo. Una sola vuelta, correcto, y bueno, los 8 clasificados, allí se dividen los torneos internacionales. Eso es lo que está más adelantada, ¿no? Ese es el plan, y yo creo que no hay otra propuesta o otra contrapropuesta en este momento. Se supone que se va a jugar en Carabobo, todavía no está claro si jugar en Carabobo sigue siendo una premisa, sigue siendo la única opción, porque los casos en Carabobo han comenzado también a aumentarse con algunas cifras recientes que hemos visto. Así que es otra duda que se añade, es otra incertidumbre adicional que tenemos que sumar acá. Eso sí, hace que todo sea un enmarañamiento allí. No, y yo soy de acá de Carabobo, yo soy de Valencia específicamente, y acá la cuarentena hoy está más radical que nunca. Hoy los cuerpos de seguridad, bueno, ya mandando a la gente para su casa, cerrando algunos locales comerciales, y los casos acá a nivel de cifras han crecido enormemente, y eso también preocupa. Ahora, no hay nada claro. Creo que el arranque, ¿crees tú, Jesús, no sé si coincides conmigo, es más de responsabilidad que de ganas de comenzar el torneo? Sí, es de sentido común. Yo estoy extrañado de verdad que se le haya permitido a los equipos comenzar a entrenar. Es una verdad que yo la tengo, no me la guardo y comparto, ¿no? Correcto. En medio de esta situación, en una semana donde se anunció que todo iba a ser más estricto, miren, y que en Caracas, que es una de las zonas donde más complicaciones hay, precisamente porque la diversidad de casos están distribuidos por muchas zonas de la ciudad, no haya habido ese control, ¿no? O más bien los equipos superpongan su rol o su visión de preparar ya a sus jugadores para lo que podría ser una futura reestructuración, reinauguración del torneo. Es realmente curioso, ¿no? Y son, insisto, 4 equipos a nivel nacional. Hay varios equipos en estados que no tienen control estricto, que todavía no han comenzado a pensar en entrenar precisamente por todo lo que está pasando. Entonces, es una sorpresa, se le aplaude que quieran volver a la actividad, que quieran normalizar el asunto, pero no deja de llamar la atención. Jesús, y bueno, lamentablemente esto de la pandemia es algo que ha golpeado económicamente no solamente a los sectores deportivos, sabemos que a todos los sectores, pero yo creo que esto a los directivos, a los propietarios de equipo, le va a dejar una enseñanza importante, tomando en cuenta de que obviamente
nadie tiene una bolita de cristal para predecir el futuro, pero yo creo que estos nadie lo tenía en cuenta y es por ello que lo ha golpeado muchísimo, no solamente acá en Venezuela, en todos los países, de no tener un capital para poder solventar actualmente lo que está pasando. Como si escuché que Wimbledon era el único organismo que tenía una bolsa monetariamente para poder, en este tipo de casos de crisis, poder solventar, cosa que no tienen las otras ligas. Cuando hay una crisis sorpresiva, inesperada, viene primero la reacción, la contención inmediata, a ver qué podemos hacer para paliar la crisis, pero después viene una consecuencia que todavía no hemos vivido porque no hemos salido de la crisis. Y la consecuencia tiene que ver con los ajustes inmediatos por si acaso va a venir otra crisis. Se supone que cuando tú superas una crisis, correcto, estadísticamente hablando, va a pasar muchísimo tiempo para que vuelva a venir otra crisis, porque tampoco es que vamos de crisis en crisis, ¿no? En este mundo. Claro, claro. Pero claro, hay algo natural en el humano, y que cuando te pasa algo, un robo, cuando te caes, cuando tienes un fracaso y superas ese mal, estás todavía pendiente en ese momento de que no vuelva a caer o no vuelvas a pasar por eso. ¿Sí o no? Es una condición humana. Correcto, sí. A pesar de que correcto. es poco probable que vuelvas a caer, es poco probable que te vuelvan a quitar tus pertenencias. ¿Por qué? Porque, bueno, estadísticamente hablando, se supone que tampoco me va a pasar de manera tan seguida, pero hay una reacción natural. Y esa es la reacción que vamos a vivir a partir de ahora, una consecuencia que podría abaratar, o mejor dicho, reducir el costo de las plantillas en el mundo del deporte, sincerar muchos sueldos y, bueno, tomar decisiones de cara a tener los pies en el suelo. Más allá de que siempre va a haber ese equipo que le pegó menos la crisis o que tiene mayor colchón como para no padecer tanto de una crisis así, de esa manera, que se va a aprovechar. Entonces quizás por ahí el desequilibrio va a continuar. Pero a nivel general, me parece que el impacto primero va a ser en el sueldo de los jugadores. A nivel mundial, en todos los deportes del mundo. Esa es mi visión hasta los momentos. Y es lo que ya se ha visto, Jesús. Hemos visto, valga la redundancia, como ya jugadores como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, han llegado a un acuerdo personal de hablar con el club. Bueno, mira, bájame el sueldo, conozco la situación, evidentemente. Y yo creo que como esos ya deben haber muchos, tomando en cuenta la crisis que está arropando el deporte en general. Y además, los coletazos que esto va a traer. Sí. ¿Cuánto va a pasar para que vuelva el público a los estadios? Eso es dinero perdido. Cuando vuelva el público, ¿cuánto va a pasar para que vayan masivamente? Porque yo creo que mucha gente se va a cuidar. Cuando ya se comience a autorizar la ida de público a los estadios, hay personas que van a decir, no, yo no voy a ir todavía porque, bueno, puede haber alguna posibilidad de rebrote por allí, yo no quiero ser parte de esas estadísticas. Esa es otra. ¿Cuánto va a pasar para que las empresas que antes patrocinaban se recuperen y tengan el recurso como para volver a invertir en deporte, en publicidad, en promoción, en patrocinio? Son asuntos colaterales que van a afectar la economía del fútbol o del deporte en general, no solamente por este año. Eso va a ser de manera consecutiva. Esto es un daño irreversible lo que está sucediendo en este momento, que por supuesto es muy malo para el deporte, pero para nosotros como humanos quizás nos ha abierto los ojos en muchas cosas. Sí, a veces hay que mirarlo por el aspecto positivo, Jesús, pero, ¿sabe? No sé hasta qué punto las disciplinas deportivas tengan que seguir alguna línea, tomando en cuenta que algunas ligas han arrancado, otras están en veremos. Por lo menos acá en Venezuela ya se oficializó que en septiembre va a haber básquetbol, la Superliga de baloncesto, que ya tiene previsto arrancar con 18 equipos. Entonces, no sé hasta qué punto las disciplinas deportivas se vayan activando paulatinamente. No sé por qué unas sí y otras no. Es correcto, pero no sabemos si eso va a suceder en verdad. Porque yo siento que en este momento, y no quiero ser profeta del desastre,
pero sí realista por lo que estamos viendo en nuestro entorno, en nuestro día a día. Ahorita es cuando está comenzando, en realidad, el asunto grave en nuestro país, por cualquier razón que sea. Digo de la pandemia, por la flexibilización, Correcto. porque la gente se cansó de la cuarentena, porque la economía no permitía estar más encerrado. Pero lo cierto es que nos relajamos. Y eso, y allí tenemos que incluirnos a todos. Nos relajamos en la cuarentena, incluso hasta se oficializó un relajamiento colectivo de esas medidas extremas. Y vamos a ver, lamentablemente, las consecuencias. Ya las estamos viviendo. Todavía no ha llegado la época cuando vamos a ver los resultados de esa flexibilización que hubo, esas flexibilizaciones. Entonces, en realidad, en septiembre vamos a tener condiciones dadas como para el deporte. En Venezuela estamos preparados para hacer pruebas como hacen en la Bundesliga. Cada semana 3 pruebas por cada jugador. Estamos hablando de miles y miles de pruebas semanales. Correcto. Para controlar ese asunto y que evite las personas contactos que puedan perjudicar a todos los jugadores, a los demás jugadores. No lo creo. Estamos en Venezuela dispuestos a asumir el reto que asumió el fútbol, de estar todos reunidos en un solo sitio, como en hoteles en Carabobo. Correcto. 3 meses alejados de la familia, con dinero que yo creo que también tiene que ver con el Estado, dinero que viene del oficialismo o del Poder Ejecutivo. No todos los deportes van a tener esa condición. Yo dudo que el baloncesto tome medidas similares, porque si no se han puesto de acuerdo en los últimos años para que la liga se reactive por temas económicos, no creo que en este momento, cuando está el peor momento económico en boga y cuando menos condiciones hay para jugar, se reactiva así por así. Yo creo que tenemos que ser como cautelosos a la hora de dar fechas, a la hora de asegurar que los eventos deportivos van a ir. ¿Quién mejor que nosotros, quién más que nosotros que vivimos de esto, quisiéramos que el deporte ya esté activo? Pero correcto. Yo creo que las cosas hay que mesurarlas. Bueno, y ahí vimos también ya el Instituto Nacional de Hipismo arrancó sus carreras. El domingo pudimos estar pendientes de que hubo carreras ya en la Rinconada, sin público, pero esto también, tú dices, unas sí, otras no. Caso Conmebol, que por allí anunció de que las eliminatorias se podrían dar este año, pero eliminaron el Mundial de Fútbol Sala y el Fútbol Playa. Entonces unas cosas sí y otras no. Volvemos a lo mismo. Y todas las categorías inferiores también se eliminaron. Es correcto. Ajá. Todas las actividades de categorías inferiores en Sudamérica. Creo que había un Mundial Sub-17 y un Mundial Sub-20 de la FIFA que también se anularon por este año. Entonces, estamos hablando de situaciones masivas, que no tenemos nosotros ningún tipo de bola de cristal para saber si en realidad se van a llevar a cabo. Sí, ya tú lo acabas de anunciar, hay fecha prevista, pero ahora hay que esperar hasta allá a ver cómo ha fluido todas las condiciones de salud, todas las condiciones que si están dadas para arrancar el deporte. Hasta ahora no lo sabemos, sino a esperar esa fecha a ver qué pueda pasar. Sin duda, sin duda. Esto es lo que tenemos que hablar nosotros. En ese idioma tenemos nosotros que entenderlo. En el idioma de la cautela y de, sí, querer que todo comience, pero también mirar de reojo las condiciones, porque no es fácil un inicio así. Sí, sin duda. Y Jesús, ya bueno, la MLB anunció de que habrá temporada 2020, 60 partidos. ¿Qué te parece? Es una locura para lo que uno pensaba antes de cualquier inicio de torneo. ¿Cómo la MLB va a tener 60 juegos, 102 juegos menos de lo tradicional? Una locura. Pero si queremos que haya béisbol, estas son las condiciones, he visto. No hay por dónde mirar. Es así. Lamentamos esos dimes entre peloteros y dueños de equipos, o específicamente Rob Manfred, el presidente de la MLB, el comisionado, mejor dicho, de la MLB. Comisionado. Y ciertamente esto generó muchas expectativas de qué va a pasar, de si va a haber pelotas, si no va a haber pelotas. Y el hecho de que haya una fecha, que es el 24 de julio, y un
preacuerdo establecido de 60 partidos o 60 juegos por jugar, resulta como alegre, como alegría. Pero Correcto. era pues sencillamente porque teníamos la expectativa de que no hubiese pelota. Pero si tú ves, es una locura, ¿no? Parece irreal. Lo importante es que va a haber béisbol. Sí, si lo vemos por la parte positiva, evidentemente, bueno, uno dice que le da alegría, evidentemente, porque va a haber temporada de béisbol. Ahora, todo podría cambiar, Jesús. Gracias a Dios, hasta ahora no lo hemos, o sea, no ha pasado de que, por lo menos en la liga de fútbol en Europa, en Alemania, se actuó en España, Portugal, pero hasta ahora no ha habido un caso que se pueda decir en una liga o en un equipo. Eso pasara y yo creo que ya otra historia estuviéramos hablando. Afortunadamente Sí, claro. no ha pasado. No ha pasado, no ha pasado. Eso ojalá que no suceda. La Bundesliga, sin duda alguna, ha dado el ejemplo, ha sido la Correcto. pionera, pero ha tomado unas medidas que muy poco se conocen. Eso que te digo de las 3 pruebas semanales por cada jugador, es algo Correcto. que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Eso es costoso, ¿no? Y en un momento Sin duda. tan severo en lo económico. En España, donde la crisis por el coronavirus pero llegó a ser Brutal. uno de los países, el top 3 de los países con más casos y más fallecidos. Hoy se han Correcto. levantado, pero hay un problema latente. Comienza a ascender otra vez la cifra en España. Ayer lo veíamos, que alrededor de 150 nuevos casos se descubrieron cuando hubo días de 20 casos. Entonces, Correcto. no sabemos si todo esto puede generar un efecto rebote ante la baja de los casos, que queden 20. Estos 20 seguramente contagiaron a un grupo grande porque como se disminuyó el control, entonces el contacto con más personas es más latente, a pesar de que hay controles mínimos como el tapaboca y todos esos consejos. Correcto. Pero ¿será que otra vez la cifra va a ir en aumento? ¿Qué va a pasar si volvemos a una cifra tan espeluznante como la que hubo en algún momento en España? ¿Seguirá el fútbol? Entonces, hay que ver el presente y el futuro muy próximo. No podemos irnos más allá porque ya la vida nos enseñó que los humanos no la sabemos todas, que la naturaleza está por encima de eso. Es así, sin duda, Jesús. Y hablando de lo deportivo en España, ¿cómo ves? ¿Madrid campeón de la Liga? Y de paso, en España estamos en un momento tan interesante en lo definitorio que resulta impotente esto, ¿no? Son 2 equipos que van a luchar hasta el final, sin duda alguna. Van a luchar hasta el final. Y lo van a entregar todo porque no hay competencia alternativa en este momento. Correcto. Eso va a estar claro. El espectáculo está garantizado. ¿A quién veo campeón? No lo sé. Cualquier equipo está capacitado para eso, tiene sus argumentos a favor, sus argumentos en contra. Hay quienes hablan ya del arbitraje. Yo sí dudo de varias jugadas de las que se han criticado, otras no. Lo cierto de todo es que no podemos predecir nada. No podemos nosotros cometer el error de decir, este va a ser. Tú puedes decir, yo creo que este es mi favorito, pero por el análisis estadístico que hago o por el análisis del funcionamiento en la cancha va a ser campeón, eso no existe en este momento. El deporte te invita siempre a respetar, ¿no? Los espacios, el momento, lo impredecible. Pero si tú me pides aventurarme con un equipo y hacerlo así a nivel de charla, de juego, Es correcto. A jugártela. A jugármela como siempre Guille se la pasa en eso, ¿no? Guille Arcay. Yo diría que cambio de opinión. Pensé que el Barcelona iba a arrollar. Yo estoy viendo que el Madrid está más inspirado que nunca. Yo pienso que de aquí al final este envión va a ser fundamental y creo que va a ser campeón. Sí, y más tomando en cuenta, yo analizaba los posibles o los rivales que le quedan al Madrid y al Barcelona, y yo creo que
si nos vamos a la lógica, el Madrid no tuviera o no tiene un rival de peso para que pueda pifiar. Pero a mí la Liga Española a veces me ha sorprendido y no me atrevería a decir que es campeón, que aunque quisiera, ¿no? Que quedara campeón, pero bueno, vamos a esperar a ver qué va a pasar, Jesús. Y además el Atlético de Madrid también tiene chance, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? El Atlético de Madrid, que todavía tiene su chance por ahí. Sí, Eso sí resulta ya muy difícil, pero ahí está, muy difícil. una lucha que se mantiene. Pero matemáticamente lo tiene. Sí, sin duda, sin duda. Jesús, quedándonos en esa onda del fútbol, también he notado, corrígeme si no es cierto. Voy a ir prendiendo la luz porque ya el momento, no, ya la hora no ya está llamando, ¿no? Exactamente. A ver. Jesús, que te iba a preguntar, quedándonos en esa onda del fútbol, he podido apreciar a través de algunas narraciones que he tenido el placer de escucharte de fútbol, pero eres amante al fútbol de salón, al fútbol sala. Me gusta, sí, ¿Lo sí, sigues? sí. Sí, lo sigo, no al detalle como Antonio da Silva, yo creo que es el número uno en esa área aquí en Venezuela, pero a mí me gusta. Yo de hecho tuve alguna experiencia como narrador del circuito radial de Guerreros del Lago, del estado Zulia, hace un par de temporadas, cuando jugaban constantemente. Ahora el fútbol sala se ha suspendido, se ha pospuesto y ha disminuido mucho esa consecutividad que yo creía que estaba cobrando realmente. ¿Me copias, Jesús? Te copio perfectamente. Ah, no, que la imagen se frizó allí cuando hablabas de Guerreros del Lago y no te terminé escuchando lo que me decías. Ah, ya. Resulta que, bueno, es curioso porque el fútbol de salón, el fútbol sala, como hoy se llama, no tuvo esa consecutividad en los torneos. Cuando parecía que había agarrado ya su ritmo, el año pasado se suspendió, me parece, al segundo semestre. Este año no ha habido fútbol sala, un campeonato profesional. Al menos no le he seguido la pista como aquello donde participaban estos equipos. Y lo que se requiere es eso, es continuidad, se requiere es consecutividad. Por eso es que el básquet ha sufrido mucho aquí. Es correcto. No, Jesús, y una disciplina de la que estamos hablando que fue campeona en el año 97 en México. Lamentablemente no se le dio el auge importante a esa selección. Esto lo hablo y lo traigo a colación porque tengo amigos que fueron parte de esa plantilla. Caso David La Gacela Pinto acá en Naguanagua, el Papi Rodríguez, quien hoy es director técnico de la selección sub-20. Y esto, que incluso lo hablaba con ellos y dicen que fue triste para ellos que no le dieran el recibimiento que ellos se merecieron o pensaban que lo iban a recibir. Y sabes que, ya para compartir una anécdota, antes de la suspensión, justamente ese fin de semana de la suspensión completa de actividades, del llamado cuarentena en Venezuela, se estaba desarrollando aquí en Caracas un torneo de beach tenis en Los Amanes. Tuve la oportunidad de asistir, fui el moderador, el animador del evento, jugué, perdí todo, pero ya en ese último día fui a degustar de una de las comidas que vendían allí. Era chaguarmas, era comida árabe. Y se llama el Rincón de los Badra, para hacerle la publicidad también, ¿no? Resulta que las dos personas que estaban allí atendiendo y sirviendo los chaguarmas eran dos glorias del fútbol sala. Samir Badra oye, y su hermano Badra, el que fue campeón del mundo. Sí, Samir Badra y se me fue el nombre. Sí. Oye, qué injusto. Pero nada más el apellido Badra, claro, lo recuerdo. Bueno, sin duda, dos glorias del fútbol sala. Y precisamente caíamos en ese tema y nos decían, pero es que aquí nadie nos paró, aquí nadie sabe lo que nosotros logramos. Muy pocas entrevistas post-evento,
no se consideran leyendas de este deporte, del fútbol, y realmente es tomando en cuenta de que nos dieron uno de los logros colectivos más importantes de todos los tiempos para el deporte venezolano. Correcto. Campeones mundiales de fútbol sala. Eso no tiene demasiado centimetraje aquí en nuestro país. Pocas cosas similares hemos logrado. Los héroes del 41, wow, bravo. En una era amateur del béisbol, pudo haber sido un evento muy importante para muchas personas que lo vivieron, fanáticos del béisbol o venezolanos que tuvieron en esa época vida. Puede ser el evento más importante que hayan visto. El baloncesto y su gloria en México, a la que gracias a Dios tuve la oportunidad de asistir en México recientemente, el campeonato americano de ese campeonato en Ciudad de México, es una gesta fenomenal. Pero ¿qué otro equipo ha sido campeón del mundo? Bueno, estos héroes del fútbol sala, y muy pocos centimetrajes se les dio. Y lo lamentable, Jesús, que hay muchos de ellos que están mal económicamente y que muchos no lo reconocen, no saben quién es eso, y eso es triste. Siempre converso con David Pinto, quien vive en Naguanagua, e incluso formo parte del circuito radiofónico de Trotamundo Futsal, que era la divisa que era Guerreros, que me acabas de comentar que fuiste parte del circuito radiofónico también. Ah, mira, no sabía, no estaba... Sí, y David Pinto es correcto, ahora es Trotamundo Futsal, y David Pinto fue parte del cuerpo técnico en ese año 2017 y en el 2018, y hablábamos de todo lo que fue esa gloria, y wow, y a veces nadie lo conoce como campeón del mundo, y eso a veces es triste, porque como lo vea Jesús, es un logro colectivo, creo que el más importante que a nivel de nuestro país. Sí. Ahí ya lo que digamos es redundar en que ha sido un evento tan importante como tan marginado, quizás por la colectividad deportiva en Venezuela. Que por cierto, Jesús, no sé si lograste ver a través de las redes sociales, cuando hace algunos meses los que fueron subcampeones sub-20, valga la redundancia, de fútbol, pedían a la federación de un pago que se le debía, y luego sacaron a colación, lo voy a nombrar, Edgardo Márquez puso un tuit que ellos exigían ese pago, y por qué la federación no tomaba la iniciativa de darle un bono a esos jugadores que fueron campeones del fútbol de salón en el año 97. No sé si tuviste la oportunidad de ver ese tuit. No lo vi, pero mira, ¿por qué no? Ha sido un evento tan genial que tenemos que rescatar esas glorias. Yo creo que en el periodismo también debemos hacer lo nuestro, de buscar el contacto con todos esos héroes que nos representaron tan bien en ese mundial, reunirlos quizás en algún momento, en algún lugar, de alguna manera, y darle el homenaje que se merecen, y sobre todo darle a conocer a las nuevas generaciones del deporte venezolano que aquí una selección venezolana fue campeona mundial de algo, precisamente estos héroes del futsal. Y Jesús, también, y si analizamos un poco, han habido jugadores que hicieron vida en la Liga Superior de Futsal y hoy están en el fútbol. Caso Kendry Silva, central del Deportivo La Guaira. Salió del Caracas Futsal Club. Y otros tantos. Sí. Y hay otros. Hay uno que jugó recientemente en el Deportivo Táchira. Richard Blanco también viene del futsal. Ha sido Jonnifer Alviares, que fue también Deportivo Táchira y hoy hace vida en el GB Maracay. Y viene también de todo lo que fue la Liga Superior de Futsal. Eso son evidencias de que son deportes compatibles, contrario a lo que muy pocos pudieran creer. Obviamente tienen sus diferencias y en algunos casos el ir al futsal, al fútbol campo, al jugador le afecta mucho, por supuesto. Es otra manera de trabajar, es otra historia, pero en algunos otros le favorece. Yo recuerdo ese fútbol
o esa pisada de pelota en una baldosa de Richard Blanc. Muy difícil de quitársela. Aunque el balón sea más grande, sea un balón 5, a diferencia del futsal, igualito eso lo supo utilizar como una virtud. Más allá de que seguramente se vio afectado por otras cosas que no tiene el futsal que debería tener para desarrollarse mejor en el fútbol campo, pero del mismo modo hay una compatibilidad curiosa allí. Sí, no, y eso también nos lo comentó Jonathan del Valle, que también lo tuvimos por acá por Superdeporte, y él nos decía cuán importante había sido el fútbol de salón para él, para cuando jugó ese mundial sub-20, la rapidez con la que él nos impresionó en aquel mundial fue gracias al fútbol de salón, y él decía que eso lo aprendió en el fútbol de salón. Interesante. Así que esas personas, esos futbolistas que están en el fútbol sala en estos momentos, que están todavía en una diatriba, porque no ha habido torneo hace un buen tiempo, correcto, no pierdan las esperanzas. Sí, sin duda. Y esto lo traigo a colación porque es una de las disciplinas más practicadas acá en nuestro país, Jesús. Nos quedan pocos minutos. Me gustaría también que nos comentaras un poco de cómo ves el panorama para el béisbol acá en Venezuela. Ya hemos hablado de todo lo que acontece, pero hay algunas informaciones por allí. Incluso se dio un cambio el día de ayer con Franklin Barreto y Odubel Herrera, pero Cardenales también ratificó a José Moreno, y ya por allí se han dado algunas cosas. Luce, pero tan interesante el panorama en el béisbol venezolano. Para el amante del deporte, el que está alejado de la política y de la politiquería, que yo prefiero no generar tantas expectativas tomando en cuenta, mirando de reojo lo que sucedió el año pasado. Esperábamos la pelota y vinieron las sanciones y esto enmarañó toda la historia de nuestro béisbol. Pero este año se me antoja, va a ser un año donde vamos a contar con muchos peloteros de alto nivel y con experiencia en el béisbol estadounidense, de primer nivel estadounidense. Hablamos de las grandes ligas. Correcto. Que sin duda alguna creo que es una oportunidad dorada, porque ciertamente varios jugadores van a seguir jugando. A ver, aquí las grandes ligas van a empezar en julio, agosto, septiembre, octubre, quizás se va a alargar la finalización de la postemporada. Pero hay otros que van a terminar en primera ronda y que van a jugar 60 juegos en el mejor de los casos. Correcto. Hay otros que probablemente pasarán por inactividad por alguna razón, porque son banca, porque ahora las rotaciones van a ser menores. No lo dudo que van a ser menores porque cada juego ahora tiene un valor mucho más alto, porque son menos juegos. Entonces una buena racha te puede meter ahí en la pelea. Eso es complicado para los equipos favoritos y es una oportunidad para los equipos no tan favoritos. Entonces, eso es una situación. Alguno podría, Dios mediante, todos estén sanos, pero podría pasar por alguna lesión. Y otros, sencillamente, no están conformes con jugar 50, 55, 60 juegos al año. Correcto. Entonces es una oportunidad muy buena venir a Venezuela y darle al cuerpo esa actividad que no tuvo por razones evidentes en esta época, esa competitividad para llegar a los campos de entrenamiento en mejor forma. Porque no es lo mismo que entrenes de aquí, desde que termine el torneo en Grandes Ligas o la temporada, hasta el próximo sprint training, a que ya vengas con actividad aquí en Venezuela luego de jugar un evento tan corto. Entonces es una oportunidad muy grande, muy importante. Pero yo prefiero, como hemos dicho desde el principio, ser mesurado, porque es correcto. Uno no sabe. Lo que uno aprendió en esta cuarentena es que no sabemos nada. Así es. Y ojalá que haya béisbol bajo todas las condiciones, repito, de seguridad y de salud importante, y poder disfrutar de algunos peloteros que quizás no tenían la posibilidad de estar, pero este año posiblemente sí pudieran estar. Así que bueno, ahí lo dejamos a la expectativa, Jesús. Bueno, así que seguimos esperando. Claro que sí. Sí, sin duda.
Bueno, Jesús, de verdad no me queda más nada que agradecerte por tu tiempo, por estar acá compartiendo con nosotros, de aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un privilegio tenerte, haciéndole honor a esta semana del periodista, nada, un profesional de la comunicación como tú. Para nosotros ha sido un privilegio tenerte. Gracias, compañero, y será entonces hasta la próxima, aquí para hablar de deporte siempre activo. Saludos a todos quienes se conectaron. Agradecido, Jesús, feliz noche. Feliz noche. Allí conversando con Jesús López, sin duda una grata conversación, allí un excelente profesional. Agradecer también a todas esas personas que se conectaron a través del live de Superdeportes. Y como nos lo recordó ya nuestro jefe Francisco Pancho López, estará José Manuel Vieira, estará mañana a las 11 de la mañana. Así que todos atentos con Juan Duarte y José Manuel Vieira, mañana a las 11 en punto. También recordar que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, nos pueden conseguir como Superdeportes 2020, por acá en Instagram como @Superdeportes 2020 y en Twitter @Superdeportes 20. Que no me queda más nada que agradecer nuevamente a todos los que se conectaron. Será hasta una próxima oportunidad. Y como diría Francisco Pancho López, bendiciones para todos.